¿Sabías que existe un videojuego tan viejo como el Internet mismo, pero que terminó convirtiéndose en uno de los lugares más turbios, extraños y peligrosos jamás creados en la red? No hablo de la Deep Web ni del servidor privado o secreto. Hablo de Wars.com, un mundo virtual que nació en los años 90 como un experimento inocente y terminó siendo un paraíso para hackers, groomers y coleccionistas de contenido prohibido. Un lugar donde cualquiera podía crear su propio universo, donde no existía control, ni moderación, ni reglas. Había salas con avatares desnudos, animaciones explícitas y mundos donde solo se podía acceder con un URL ocultas, creadas por desconocidos. Gracias a un suscriptor que se contactó conmigo y me explicó lo que había pasado. Un refugio digital que con el tiempo se transformó en una verdadera ciudad fantasma. Nació en 1995, en pleno auge del Internet primitivo. Era uno de los primeros intentos reales de crear un metaverso. Los usuarios podían crear avatares 3D, caminar en mundos compartidos, hablar con gente en tiempo real, asistir a conciertos virtuales, visitar planetas creados por la comunidad. La época era casi futurista, pero aunque su visión parecía adelantada, la plataforma tenía un problema mortal: tecnología abierta, códigos accesibles y cero moderación. Otros juegos evolucionaban. Wars.com se quedó congelado en el tiempo, con una estructura débil y fácil de manipular, y eso fue una invitación para una generación entera de hackers. A partir de los 2000, varios usuarios descubrieron algo que cambiaría todo: un editor interno originalmente creado por desarrolladores para pruebas privadas. De un día para el otro, Wars.com se convirtió en una plataforma donde cualquiera podía crear su propio universo alterno, sin que nadie los supervisara. Ahí empezaron a aparecer mundos abandonados, laberintos imposibles, zonas donde el juego parecía corrompido, servidores cargados de virus y salas con intenciones mucho más oscuras. La parte más peligrosa de los mundos creados no aparecía en el listado oficial. Solo podías entrar si alguien te daba un URL completo del servidor. Eso generó una especie de submundo secreto dentro de Wars.com. Había mundos ocultos donde solo se encontraba quienes tenían permitido ir, salas en las que podían poner datos de personas reales o fotos, comunidades secretas que se reunían para actividades ilegales, grupos que utilizaban avatares modificados para representar lo indescriptible. Y aquí es donde empieza a ponerse realmente perturbador. Wars.com era un juego atractivo para niños y adolescentes durante los 90 y los 2000, pero cuando lo hackearon, obtuvieron el editor, algunas personas comenzaron a crear mundos diseñados específicamente para atraer menores. Había salas de colores con avatares simpáticos, juegos falsos, sitios que parecían lobbies normales, NPCs que actuaban como guías. Pero detrás de esa apariencia inocente, los creadores empezaban a pedir fotos, edad, redes sociales, información personal. Eran trampas digitales de grooming. Lo peor es que, como los mundos estaban alojados en servidores externos, era prácticamente imposible rastrear quién los creó. Los reportes de usuarios que pedían el soporte del juego era casi inexistente. Wars.com atrajo otro tipo de usuarios: grupos esotéricos, fanáticos y supuestos cultos digitales. Símbolos ocultistas, avatares con máscaras y rituales, templos dentro del juego, mensajes que solo se activaban al caminar ciertas rutas, audios disociados que se reproducían sin aviso. Algunos usuarios contaban que al entrar eran recibidos con avatares inmóviles, alineados como si estuvieran en medio de una ceremonia.
No hablaban, no se movían, solo te observaban, como si supieran que entraste, como si estuvieran esperándote. Las historias más conocidas y más turbias es la famosa sala donde los avatares aparecían totalmente desnudos. No era un bug, no era un glitch, era alguien que era un hacker que creó la animación especialmente que permitía quitar la textura de la ropa, activar poses sexuales, hacer que otros jugadores adoptaran posiciones solo con acercarse. Había una animación programada, manipulación completa de avatares y algunos casos scripts y bloqueaban tu movimiento para obligarte a participar. Muchos usuarios afirmaban que al entrar a estas salas les dejó una sensación de asco y miedo, como si supieran que habían accedido a algo prohibido. Con los años, Words.com fue abandonado por la mayoría de usuarios, pero los mundos creados por hackers, groomers y cultistas se quedaron ahí, intactos, esperando a que alguien volviera a entrar. El día de hoy, si instalas al cliente, sí sigue funcionando. Puedes encontrar mundos perdidos, servidores que llevan años sin visitas, salas llenas de avatares inmóviles, animaciones que se activan solas, audios perturbadores, mundos con mensajes en idiomas desconocidos y URLs que te llevan a servidores muertos o infectados. Words.com es ahora un cementerio digital. Words.com pudo haber sido el primer metaverso de la historia, un lugar creativo lleno de posibilidades, pero su falta total de control los convirtió en algo muy distinto, algo que no debería de existir, donde los depredadores digitales crearon trampas para menores, donde cultos digitales construyeron templos escondidos. Words.com es un recordatorio de lo que pasa cuando la tecnología avanza sin reglas, cuando la creatividad se mezcla con el anonimato y cuando el mundo virtual queda abandonado. Nos vemos en un siguiente video.